Muy buenas tardes, compañeros y licenciada. El día de hoy, nuestro grupo y yo les estaremos hablando sobre la biografía y sobre la novela de Antoine Saint-Exupéry, su novela llamada El Principito. Antoine Saint-Exupéry nace un 29 de junio de 1900. Fue un gran novelista, al igual que un aviador francés. Y desde muy pequeño se le ha mostrado un interés a la aviación y aprende ese oficio durante su prestación al servicio militar. Antoine fue el tercer hijo de una familia aristocracia. Su padre poseía un título de la nobleza, mientras su madre trabajaba de enfermera. Eh, Sin embargo, pierde a su padre a los 4 años de edad, muy temprana edad, pero siempre mantuvo una infancia feliz. Al quedar huérfano, Antoine se hace muy unido a su madre y estaba rodeado bastante de un entorno femenino, cuya gran sensibilidad influyeron en él profundamente y con la que sostuvo una fluida correspondencia durante toda su vida. Termina su bachillerato en 1917 en el Colegio Marianista Villa Saint-Jean en Suiza, y tras ser rechazado de la escuela naval se hizo piloto cuando estaba cumpliendo con el servicio militar en 1921. Eh, Luego de una publicación de su breve novela El aviador, Antoine desde entonces a cada destino de sus vuelos le atañe un periodo de su producción literaria nutrida con experiencia. O sea, cada vez que él viajaba, él trataba de ponerle un poco de historia, un poco de literatura a sus viajes, a sus experiencias y convertirlos en novela. En un viaje de Antoine se encontraba en África, tuvo un accidente y se perdió en el gran desierto. De este viaje, de esta experiencia que tiene Antoine, sale su obra maestra, El Principito, que estaremos desarrollando más adelante. Y escribe esta novela durante su estadía en la ciudad de Nueva York, mientras sucedía la Segunda Guerra Mundial. Este libro, El Principito, fue su libro más afamado en una narración poética que nos ilustra el infortunio estando varado en medio del desierto, donde conoce al Principito, que es un niño proveniente de un asteroide, y con el tiempo pues entablarían una amistad. En 1943, estando todavía en la Guerra Mundial, se incorpora nuevamente al ejército y combate hasta el 31 de julio de 1944. En este momento, en este periodo, su avión desaparece frente a las costas de Marsella por causas desconocidas. Luego de varios días, un cadáver sin identificar que llevaba insignias francesas fue encontrado al este del archipiélago Friol, al sur de la Marsella. No se sabe con exactitud el día que murió Antoine, pero se dice que este cadáver, sin identificar con las insignias francesas, era el mismo Antoine. Luego ya más adelante, hasta 1994, se recuperaron algunas partes de su avión y en 2008 un piloto alemán reconoció haber derribado el avión que manejaba Antoine. Por último, su libro El Principito se ha convertido en uno de los libros más vendidos y traducidos de todos los tiempos, que ha logrado vender más de 140 millones de ejemplares en todo el mundo. Descripción psicológica de los personajes del libro El Principito. Primero vamos a comenzar con El Principito. El Principito es un niño muy alegre, muy optimista, que siempre está hablando, siempre está preguntando, siempre como que está investigando.
y no se queda como, no es uno que se queda con las preguntas y no, siempre busca la respuesta o busca que le den la respuesta. Procedimos con uno de los personajes principales de la historia junto con el Principito, que es el aviador, que podemos ver que desde niño pues los adultos le hicieron perder su sueño y pues podemos ahí notar como que es sentimental o cierta fragilidad. También es muy sutil, es muy centrado, es cuidadoso y dedicado en lo que hace. Fue el que acompañó al Principito durante todo su viaje. La rosa es la única planta del planeta del Principito, que podemos ver que no sabe demostrar sus sentimientos, que, que es orgullosa y que realmente pues sí quería al Principito. El rey, pues como lo plantan en el libro, es un personaje que como podemos llegar a pensar que son todos los reyes, que se creen superiores a todos los demás, que son así majestuosos o que pensaban que ellos eran lo máximo, o sea, tenían que alabarlos a ellos. Entonces era un personaje que tenía un alto nivel de confianza en sí mismo y no era sociable y era solitario. Proseguimos con el vanidoso pues como su nombre lo dice, un personaje que piensa que todos lo van a adorar a él o que todos lo van a alabar a él, que todo va hacia él, o sea, solo piensa en sí mismo, no piensa en nadie más ni en nada más. También un alto nivel de confianza y tampoco era solitario, tampoco era tal vez solitario también. El borracho es un personaje que logra en la bebida como encontrar la salida a sus problemas, salida a sus situaciones. Entonces es un personaje bastante solitario, triste, deprimido e incluso avergonzado. El hombre de negocio es un personaje bastante dedicado, bastante centrado, bastante serio, dedicado, centrado, es serio. Y es un personaje que no pierde el objetivo, no trata de no desconcentrarse y solo 3 veces en toda su vida se desconcentró y una es esta con el Principito. El falorero, pues podemos llegar a pensar que el falorero al principio es un tanto extraño, un tanto confuso, un poco así como que hiperactivo, ¿verdad? Pero luego nos damos cuenta que es el personaje que es distinto a los demás, ya que no piensa en sí mismo siempre, sino que también piensa en su alrededor. No solo se centra en sí mismo y en buscar lo suyo, lo suyo, lo suyo. También el falonero es un personaje que podemos ver que es bastante sociable porque rápido entabló con el espíritu. El geógrafo el Guerrero fue un personaje que sabía en qué se basaba su trabajo, sabía que se dedicaba, pero no tenía forma de cómo ponerlo en práctica, ya que no tenía la mano derecha o el explorador que necesitaba para realizar perfectamente su trabajo. Y por último, tenemos a el zorro. El zorro es un personaje, un animal salvaje, no domesticado, que buscaba como que lo domesticaran y a la vez obtener un amigo que lo obtuvo en el Principito, ya que el Principito lo logró domesticar y se hizo su amigo. Conoció el sentimiento de la felicidad y la tristeza al final cuando se despidió del Principito. Entonces podemos ver que es un poco sentimental también. Yo soy Carla Gallegos y les hablaré acerca de las reseñas de este libro. Según la reseña de Alfonso Gutiérrez Castro, publicada el 10 de octubre del 2019, la historia de la génesis del Principito es una de sus favoritas de todos los tiempos. Tras ser llamado a las filas en 1939 y participar en varias arriesgadas misiones aéreas, Antoine de Saint-Exupéry abandona Francia una vez producida la ocupación alemana, instalándose en Estados Unidos con el firme objetivo de convencer a los norteamericanos para que entren en este conflicto mundial. El autor francés es requerido por el ejército 4 años después, pero en el lapso de ese tiempo, aparte de incesantes intentos por volver al frente, él escribió El Principito. A Alfonso no se le ocurre un mejor momento para escribir una obra de la sensibilidad y el calado filosófico que tiene El Principito que durante una guerra. Se imagina que pocos contextos deben trastocarnos tanto por como una contienda de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial. El estado emocional de aquellos que lo vivieron desde dentro se le antoja inaccesible. Y quizás por eso es que no le deja de fascinar cómo una situación tan fea y horripilante puedan nacer historias tan hermosas como la que este autor cuenta en El Principito.
Esta es la historia de los niños y las personas grandes, del extenso mundo que nos rodea, de los pequeños mundos que a veces aterrizamos. Este libro es una oda a la vida, una crítica a esas cosas que tanto nos preocupan y que tanto nos limitan cuando llegamos a la edad adulta. Es el mundo visto a través de los ojos de un niño, el que somos o el que fuimos, también el que siempre seremos por dentro. Un catálogo de inspiradoras frases, hermosas metáforas y surrealistas escenas en las que suceden variados y capitales temas universales, tales como la amistad, el amor, la inocencia, la responsabilidad o la relación del ser humano con la naturaleza. Es una historia tan entrañable como rica en sabiduría, apta para todas las edades y que no caduca ni pasa de moda. Este libro es verdaderamente un clásico con todas las letras que es capaz de acariciarnos el alma. Seguidamente les presentaré mi opinión personal. Para mí, este libro es una muy buena obra y me gustó mucho que, por cierto, ya la he leído unas cuantas veces. Y a pesar de ello, no le pierdo el sabor a la lectura. Es un libro que nos deja enseñanzas durante su proceso, pero lo primero que debemos de tomar en cuenta es que nos dé a entender que el niño hay que dejarlo ser niño. No hay que apagarle sus sueños, ya que está en una edad en la cual la imaginación es muy grande y cada cosa de la que hablan o piensan es grande. Y podemos ver también que ya los adultos tienen una forma de pensar muy distinta a los niños. A veces hasta se considera extraña. Es un cuento que nos refleja el amar y el querer, diferentes personalidades y personas con las que nos podemos encontrar en el mundo. Y que muchas veces nos centramos solo en nosotros mismos y no miramos a nuestro alrededor. El libro, la verdad, me gustó muchísimo y lo recomendaría porque pueden pensar que es para niños, pero sí que nos enseña grandes cosas a tomar en cuenta en nuestra vida diaria.